lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Que Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células de adultos. Les saludo de manera cordial, esperando que se encuentren bien y que la paz del Señor esté llenando sus corazones y que Él les esté respaldando en todo cuanto ustedes emprendan en su obra. En esta oportunidad vamos a reflexionar en la enseñanza que corresponde para este próximo sábado. El pasaje bíblico que nos servirá de texto se encuentra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo número 9, y vamos a leer de los versículos del 17 al 27. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Muy bien, hermanos, este es el pasaje bíblico que vamos a estar estudiando esta semana con el tema salvación del maligno. La verdad central es que si confiamos en el Señor, seremos librados del maligno. A manera de introducción, hermanos, se nos muestra cómo, sobre todo en el Evangelio de Marcos, cómo el Señor Jesús tenía un poder total y absoluto sobre los demonios. Nosotros sabemos que Satanás es un ser real. Claro, Satanás no tiene esa imagen que probablemente las personas presentan o que tienen en su imaginario colectivo. Pero definitivamente Satanás es un ser real y cuyo objetivo es oponerse a Dios. La muerte, la destrucción, son cosas que caracterizan el quehacer de Satanás en contra de todo lo que Dios ha creado. En el Evangelio de Marcos, como lo decía hace algunos momentos, se muestra ese poder absoluto que Jesús tenía sobre todas las cosas. Es más, si nosotros leemos desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7, vamos a darnos cuenta cómo Jesús va realizando milagro tras milagro, milagro tras milagro, y entre todos aquellos milagros extraordinarios realizados por Jesús, estaban aquellos en los que liberaba a personas del poder
de Satanás y los demonios. Acá se muestra también siempre en la introducción cómo el accionar de Satanás en contra de los seres humanos no consiste solamente en posesiones. Muchas veces nosotros podemos pensar que el accionar de Satán solo es aquel que se hace evidente a través de una posesión, ¿verdad? Todos de una u otra forma estamos familiarizados con el tema de las posesiones. Algunos tendrán una debida instrucción acerca del tema, otros probablemente no tanto, pero todos de alguna forma conocemos el tema de las posesiones. Es cuando un espíritu malo o muchos demonios toman control de una persona, porque una persona puede ser poseída por un espíritu, pero también puede ser poseída por muchos espíritus. Pero la posesión no solamente es una de las maneras a través de las cuales Satanás ataca a los seres humanos. También lo hace a través de sus perturbaciones, a través de sus influencias, de tal manera que habrá personas que tienen obsesiones, compulsiones negativas, destructivas. En algún momento dado pueden incluso tener alguna pesadilla. Habrá una serie de elementos que el enemigo hace con el propósito de desmejorar la calidad de vida de las personas. Entonces puede ser a través de perturbaciones, a través de sus influencias y en el peor de los casos a través de las posesiones. Entonces acá también en este aspecto, en la introducción, ahorita nos encontramos todavía en la introducción, hay que aclarar que no todas las personas que tienen alguna obsesión o alguna compulsión, que tienen pesadillas, que tienen ataques epilépticos, que tienen pensamientos suicidas, no deberemos de pensar que todo, absolutamente todo, se debe a Satanás. El ser humano es lo suficientemente pecaminoso o lo suficientemente pecador como para que muchas de estas cosas sean provocadas debido a su mala conducta. Entonces no se debe concluir a la ligera que una persona está perturbada, influenciada o poseída por demonios cuando vemos algunas características que acabamos de mencionar. Muy bien, vámonos entonces al punto número 1 que dice perjuicios que causan los demonios. No es la palabra prejuicio, es decir, cuando alguien se hace un juicio antes de saber con precisión alguna verdad, sino que está hablando de perjuicios, está hablando de daños, está hablando de deterioro, del deterioro y los daños que los demonios provocan en las personas. Este pasaje bíblico es un pasaje bíblico dramático que nos presenta al Señor Jesús teniendo un diálogo con un padre que está desesperado porque su hijo está gravemente atormentado por un demonio. Jesús venía descendiendo del monte, él acababa de transfigurarse delante de sus discípulos, la voz divina acababa de decir que él era su hijo amado y que a él debían escucharlo. Acababa de hablar con Elías y Moisés acerca de su pronta llegada a Jerusalén. Y ustedes saben que cuando Jesús hizo eso estaba en compañía de Pedro, Jacobo y Juan. Y 9 discípulos se habían quedado allá abajo. Entonces, mientras ellos estaban ahí arriba, un padre desesperado había buscado a los discípulos de Jesús con el propósito que le dieran una respuesta, con el propósito que le ayudaran, porque su hijo estaba realmente deteriorado por el accionar de este demonio. Pero los discípulos no pudieron. Los discípulos lidiaron con la situación, pero no pudieron liberar a aquel jovencito de su posesión demoníaca. De modo tal que cuando Jesús baja del monte acompañado de Pedro, Jacobo y Juan, este padre se acerca a él y le empieza a pedir su ayuda, le empieza a pedir su auxilio.
y le cuenta cómo llevó su hijo a sus discípulos, pero no habían podido ayudarlo. Jesús se molestó, los llamó incrédulos a sus discípulos y luego él dice, tráiganmelo para acá, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento se empieza a hacer evidente el problema que este muchacho tenía, porque dice el padre le explica al Señor Jesús cómo aquel muchacho muchas veces era tomado por el demonio en cualquier momento, es decir, en cualquier momento el espíritu se apoderaba de ese muchacho. Aquí dice donde quiera que le toma, es decir, podía ser cuando estaba dormido, podía ser cuando estaba fuera de casa, cuando estaba dentro de casa, cuando estaba comiendo, cuando estaba realizando alguna tarea, en cualquier momento, en cualquier lugar el espíritu lo tomaba. Y el muchacho caía al suelo echando espuma por la boca y crujía sus dientes. Y dice, y se está secando. Es decir, el muchacho había perdido mucho peso, su estado espiritual y de salud era terrible, era deplorable. Posiblemente este muchacho ya no comía como debía y por eso había empezado a perder peso. Entonces, cuando Jesús dice, tráiganme al muchacho, dice la Biblia que cuando el muchacho era llevado, el espíritu vio a Jesús, el espíritu que estaba dentro del muchacho vio a Jesús e inmediatamente el muchacho cayó con violencia, ¿verdad? Cayó en tierra, fue sacudido con violencia por el demonio y cayó en tierra y empezó a echar espumarajos por la boca. Ahí el Señor Jesús estaba confirmando lo que el Padre le había dicho hacía unos instantes, ¿verdad? Vean ustedes cómo este espíritu maligno había dañado tanto la vida de este muchacho, ¿verdad? Había dañado su salud, había dañado su espiritualidad y eso es justamente lo que el maligno hace. Lo que el maligno procura es destruir a los seres humanos, es dañar sus vidas echando mano de diferentes recursos, porque esa es la labor de Satán, matar, destruir, el hurtar, esa es la labor del maligno. Y eso era lo que estaba haciendo con aquel muchacho, lo estaba destruyendo de manera paulatina. En algunos momentos quiso destruirlo de una sola vez, porque el Padre le dijo al Señor Jesús que algunas veces el Espíritu lo arrojaba al fuego con el propósito de quemarlo y otras veces lo arrojaba al agua con el propósito de ahogarlo. Es decir, había momentos en que el espíritu que poseía a este muchacho quería destruirlo de una forma inmediata, ¿verdad? Porque ¿cuánto puede tardarse una persona en el fuego para morir? ¿Cuánto puede tardarse una persona ahogándose en el agua? Es cuestión de minutos, es cuestión de muy poco tiempo. Entonces, este espíritu era tan agresivo que había querido destruir a este muchacho de una forma inmediata. Pero la familia ahí estaba siempre pendiente de sacarlo del fuego, pendiente de sacarlo del agua. Y cuando Jesús ve al muchacho echando espumarajos por la boca y contorsionándose después de haber sido sacudido violentamente por el demonio, le pregunta al Padre, ¿desde cuándo le ocurre esto? Fíjense que el control que el Señor Jesús tenía, ¿verdad? Porque el muchacho ahí está, revolcándose en el suelo, echando espuma por la boca, pero no vemos que el Señor se desconcentre, se descoloque, sino que al contrario tiene tal control de la situación que con toda serenidad le pregunta al Padre desde hace cuánto le sucede esto. Esto nos muestra lo que dice la introducción, el poder absoluto que Jesús tenía sobre los demonios. Es más, el espíritu que poseía a este muchacho reconocía ese poder, porque cuando vio a Jesús, inmediatamente sacudió al muchacho con violencia y lo lanzó a la tierra.
la respuesta del padre era igual de desgarradora que el informe que anteriormente le había dado al Señor Jesús. Le dijo, eso le ocurre desde niño. Vean ustedes que Satán no tiene inconvenientes en destruir a los seres humanos sin importar la edad. Es decir, que él era muy pequeñito. Él era muy pequeño cuando ese espíritu tomó control y tomó posesión de él. No podemos saber qué tipo de situación habrá vivido esa familia como para que un espíritu se apoderara de un niño pequeño. Es imposible saberlo y cualquier cosa que nosotros digamos será mera especulación. Pero lo que no podemos negar, lo que no se puede dudar, es que ese muchacho estaba en esa condición deplorable desde que era un niño. Entonces, es ahí también cuando el padre agrega, algunas veces le tira al agua, otras veces le tira al fuego. Entonces, para matarle, el padre dice cabal para matarle, y era obvio, lo hizo para matarle. Entonces, eso es lo que nosotros notamos ahí, es como el enemigo por un lado destruye, ¿verdad? Vemos los efectos que había provocado en este muchacho. Lo está destruyéndolo físicamente. Está destruyendo toda su vida. Este muchacho no podía hacer prácticamente nada, no podía desarrollarse en la vida en ningún aspecto, porque este espíritu podía tomarlo en cualquier momento. En cualquier momento podía tomarlo. Entonces la vida de este muchacho se había estancado, no se estaba desarrollando en ninguno de los ámbitos. En ninguno de los ámbitos de la vida. Entonces, y por si eso fuera poco, pues físicamente él se está deteriorando cada vez más. Y no solamente él, sino su familia. Porque cuando el padre está hablando con el Señor Jesús, el padre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Eso es lo que le dice el padre. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. No dice, ten misericordia de mí. No dice ayúdame, sino dice ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es decir, que esto también suponía un golpe muy grande para la familia, porque si en algún momento dado este demonio en cualquier momento podía tomarlo y echarlo al fuego y echarlo al agua, la familia tenía que estar pendiente de él en todo momento, siempre tenía que haber alguien cerca de él para salvarlo, para liberarlo de las intenciones homicidas del espíritu que lo poseía. Entonces, hermanos, aquí nosotros estamos viendo los perjuicios que causan los demonios, ¿verdad? Los demonios son una realidad y su accionar en contra de los seres humanos es el de destruirlos, el de dañarlos, el de deteriorarlos. Punto número 2, se requiere confianza en Dios para ser salvados. En el versículo número 22, el padre le dijo a este muchacho, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús, claro, lo que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, el versículo 23, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué es lo que necesita el ser humano para liberarse del poder del maligno? Lo que el ser humano necesita es fe en Dios. Eso es lo que el ser humano necesita, fe en Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo al Padre. El Padre le dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Claro, Jesús podía hacer no solo algo, Jesús podía hacer mucho por ese muchacho poseído, podía hacer mucho por ese padre desesperado, podía hacer mucho por esa familia que sentía el peso de los efectos provocados por la posesión de aquel integrante joven de esa familia. Entonces Jesús prácticamente le dice, no es un asunto de si yo puedo o no puedo, sino que es un asunto de si tú crees. Y Jesús dijo, si tú crees, al que cree, todo le es posible. Hay personas
que verdaderamente están perturbadas por espíritus. Hay personas que están perturbadas por espíritus. Como decíamos en la introducción, uno no puede irresponsablemente atribuir a la acción de los espíritus cierto tipo de padecimientos que pudieran tener una razón psicológica, fisiológica, ¿verdad? De ahí que es bien importante una atención médica adecuada, así como también el discernimiento espiritual, porque hay cosas que pueden atenderse a través de tratamientos y a través de medicamentos. Y cualquier cosa que pueda resolverse por medio de un tratamiento médico, por medio de medicamentos, eso no es una posesión. Porque los demonios, los espíritus malignos, no van a salir por los medicamentos que una persona pueda tomar, ¿verdad? Entonces, pero si es un accionar de los demonios, entonces ahí sí se requiere una intervención milagrosa del Señor. Y para que haya una intervención milagrosa del Señor se necesita que las personas le crean a Dios. Hay personas que sufren mucho y ya se comprobó que no es una causa fisiológica, psicológica, ¿verdad? Ya le dieron un tratamiento, ya le dieron medicamentos y no se recupera. Entonces es muy posible que esa persona está siendo objeto de alguna perturbación maligna. Y es ahí cuando debemos de hablarle de la buena nueva de salvación. ¿Y qué dice esa buena nueva? Esa buena nueva dice que Él vino a libertar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Pero para que esa realidad liberadora llegue a las personas que están estorbadas o perturbadas o hasta poseídas, se debe creer en Jesucristo, se debe de creer en el Hijo de Dios. Eso es sumamente importante. Aún aquellas personas que están poseídas por demonios tienen momentos de lucidez. En esos momentos de lucidez se puede hablar a esa persona y llamarla al arrepentimiento y llamarla a la conversión. Entonces es bien importante que las personas le crean a Dios, crean al Evangelio y crean que el Señor tiene el poder para liberarlos de las ataduras que ellos tienen. Punto número 3. El punto número 3 es la salvación del maligno. Dice la Biblia que cuando aquel padre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad, la multitud se empezó a golpar, ¿verdad? Porque ahí la gente estaba pendiente. Usted sabe, a la gente le gusta pues ver, curiosear, ¿verdad? Entonces cuando Jesús ve que la gente se agolpa, inmediatamente se apresura a liberar a aquel muchacho. El Señor Jesús no quería ningún tipo de publicidad. Sobre todo aquí en el Evangelio de Marcos, que hay algo que no podemos explicar ahora, pero que se conoce como el secreto mesiánico. Y el secreto mesiánico consistía básicamente en que Jesús por un momento, por un tiempo, antes de su crucifixión, antes de su muerte, oculta su identidad como Mesías. Entonces por eso uno va dándose cuenta en el Evangelio de Marcos que Él se oculta de la gente y cuando hace un milagro le dice a la gente, no se lo cuentes a nadie. Eso se llama el secreto mesiánico. Entonces cuando las multitudes se agolpan, Jesús inmediatamente lo sana porque Él no quiere que las multitudes vean lo que Él va a hacer. No quería publicidad. Entonces inmediatamente el Señor lo que hace es que le habla a ese espíritu. Era un espíritu mudo y sordo, ¿verdad? Un espíritu mudo y sordo. Si el muchacho no hablaba, no era por problemas en sus órganos, no era un problema fonético, sino que era un problema espiritual. Entonces él no hablaba, tampoco escuchaba. El padre le dijo, es mudo, pero Jesús pudo ver que también era un espíritu sordo, que lo había ensordecido también. Hay personas que no son mudas, solo son sordas y de nacimiento. Y claro, si son sordas de nacimiento, nunca aprenden a hablar, pero pudieran hacerlo, pero como nunca han oído ningún sonido, no pueden articular palabras. Pero acá había sordera y mudez. Entonces Jesús reprende al espíritu y lo sacude con violencia y el Señor le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y en ese momento el espíritu gritó, el demonio gritó, que grito más espeluznante habrá sido ese, y lo sacudió con violencia y salió y el muchacho quedó como muerto, de tal manera que las personas creían que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, le enderezó y lo levantó. Entonces ahí llegó la salvación del maligno, llegó el momento en que el Señor liberó a ese muchacho del poder de Satanás. Jesús sabía que ese era un espíritu mudo y sordo y
Y ese espíritu provocaba todas esas demás cosas que ya mencionamos, que lo tira al fuego, que lo tira al agua, que lo hace sacudir con violencia, que echa espumarajos por la boca, que cruje los dientes. Ese espíritu maligno hacía todo eso, pero cuando llegó el Señor Jesús, lo liberó completamente. Y cuando lo liberó, aquel muchacho ya no volvió a experimentar aquellos padecimientos. Era una prueba indubitable que los padecimientos que este muchacho tenía no eran de su cerebro, no eran psicológicos, sino que eran padecimientos eminentemente espirituales, que eran el resultado directo de una posesión demoníaca. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir a manera de aplicación? Bueno, que los demonios siguen obrando, así como lo hicieron en el pasado, así lo siguen haciendo ahora. Quieren seguir destruyendo a la humanidad, quieren seguir dañándola, quieren deteriorar la calidad de vida de los seres humanos. Pero Jesús vino para libertar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. ¿Y qué tiene que hacer el ser humano para ser liberado? Hacer lo que el Padre hizo, ir a Jesús, pedir a Jesús y creerle a Jesús. Y eso es lo que debe hacer toda persona que está siendo víctima de alguna influencia maligna, de alguna perturbación diabólica. Tiene que ir a Jesús y creer en su palabra y en su nombre glorioso. Hermanos, espero que el Señor pueda respaldarles poderosamente esta semana, que su Espíritu Santo esté con ustedes y pues también espero que estos insumos puedan serles de mucha utilidad en la preparación de la enseñanza. Que Dios les bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar